Bienvenidos a todos, qué bueno verles esta mañana y qué bendición poder estar juntos para adorar a nuestro buen Dios, para celebrar las inmensas bondades de nuestro Señor que nos muestra día a día. Estamos agradecidos y con tanto gozo de poder estar reunidos esta mañana. Queridos hermanos, bienvenidos a todos. Quisiera pedirles la mañana de hoy que podamos ir en nuestras Biblias a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hoy iniciaremos un recorrido por toda esta carta. Seguramente nos tomará algunas semanas o meses estar recorriendo esta hermosa carta del apóstol Pablo a una iglesia muy especial, una iglesia muy particular. Y bueno, vamos a aprender, si el Señor nos permite, a partir de hoy, este estudio en la carta de Pablo a los tesalonicenses. De hecho, me parece tan interesante que mencionamos así, suena tan fácil decir la iglesia de los tesalonicenses, y digo, suena tan fácil, pero realmente no es un dato más, no simplemente es una mención a un lugar geográfico dentro de la Biblia. Para nada es esto. La historia de esta iglesia, cómo esta iglesia llegó a suceder, cómo esta iglesia llegó a existir, es una larga historia, intensa historia, diría, cuando pensamos y le prestamos atención, y así lo haremos por las próximas semanas, pero cuando le prestamos atención a lo que sucedió para que esta iglesia funcionara, nos damos cuenta que hay persecución, que hay lágrimas, que hay mucha aflicción. Quizá lo más relevante de todo es que hay fidelidad en medio de esta historia. De hecho, me recuerda, no sé si alguno se tomó el tiempo, pero les compartí esta semana un video de la historia de un hombre llamado Robert Thomas. Este hombre es un misionero. Siendo muy joven, se casa con su esposa. Ambos tienen un deseo de proclamar el Señor y de llevar el Evangelio. Y ellos tienen esta carga por viajar desde... ellos son de Gales y ellos tienen la intención de viajar hacia Corea para proclamar el Evangelio. Llegan a aquella ciudad y cuando llegan a aquella ciudad que tiene completamente prohibido el anuncio del Evangelio, que tiene prohibidas las Biblias, que tiene completamente espenado todo lo que tenga que ver con el cristianismo en aquel lugar cuando ellos deciden ir para allá. Pero cuando comienzan esta planeación, su esposa, siendo muy jovencita también, muere y él queda viudo. Él decide pues apartarse y decir, no quiero nada más de hacer misiones. Pero luego el Señor vuelve a llamar su corazón a cumplir con esta encomienda que le había hecho. Y la historia tan extraordinaria de este hombre es que él llega hasta Corea y cuando apenas está entrando en la ciudad, los coreanos atacan el barco en el que él va y entonces lo terminan matando. Cuando lo matan, el hombre tiene una sola Biblia más. Las demás las estuvo repartiendo. Pero él toma esa sola Biblia que le queda y la pone en las manos del hombre que lo asesina. Y le dice, toma, esta es la palabra de Dios. El hombre muere en aquel mismo instante. Ni tan siquiera pudo llegar a pisar y hacer toda la obra misionera que tanto anhelaba. Ahora, pero la historia extraordinaria detrás de eso es que por medio de esa palabra, de ese mismo libro que ese hombre entregó ahí a su verdugo, el evangelio posteriormente comenzó a entrar en Corea. Y con los años el evangelio fue permitido. Y pasaron muchísimos años ahora. Para este momento, Corea es uno de los países con más cristianos comprometidos en el mundo. Corea es uno de los primeros 5 países en el mundo que exportan misioneros
para ir a otros lados a anunciar el evangelio. Y bueno, quizás algunos de ustedes escucharon, cuando yo estaba pequeño, sonaba tanto una iglesia en Corea que tenía casi 800,000 miembros. Una cosa impresionante. Bueno, lo que quiero decir es, suena fácil decir, la iglesia en Corea, wow, millones de personas ahí, pero casi nunca nos ponemos a pensar que para que eso sucediera, hubo mucha historia atrás, hubo sufrimiento, hubieron lágrimas, hubo gente teniendo que dar su vida. Bueno, eso también es la iglesia en Tesalónica. Cuando pensamos en la iglesia en Tesalónica y leemos esta carta que vamos a estar estudiando por las próximas semanas, se darán cuenta que hay muchos elogios, muchos señalamientos del apóstol Pablo hacia ellos como una iglesia especial, una iglesia ejemplar en muchos sentidos. Pero no fue así nomás como pasó. Para que esta iglesia llegara a suceder, hay toda una historia detrás. Una historia de una comunidad que nació en medio de persecución, en medio de gran aflicción. No fue fácil. Esta carta, hermanos, nos presenta una oportunidad hermosa para conocer el corazón misionero del apóstol Pablo, pero por otro lado, nos permite conocer también cómo se ve una iglesia joven, una iglesia en medio de tiempos difíciles, una iglesia, cómo sobrevive y se fortalece una iglesia a pesar de estar en medio de tribulación o de aflicción. Eso es en verdad hermoso. Cómo se ve una iglesia que desea vivir fiel mientras espera el regreso de Cristo, porque eso también es muy evidente a lo largo de esta carta. Ahora, vamos a ver mucho de esto pensando en la iglesia de Tesalónica, pero la verdadera pregunta que necesitamos hacernos a nosotros es, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia cristiana real? ¿Qué dice todo lo que ahora vamos a ver de nuestra iglesia? ¿Cómo nos dice que hemos respondido nosotros también al llamado de Dios? Porque otra vez, es fácil decir, la iglesia real, voy a la iglesia, asisto todos los domingos, me siento ahí en una silla, aprendo algunas cosas. Sin embargo, en la medida en que desarrollamos este recorrido en Tesalonicenses, nos daremos cuenta que la iglesia no solo tiene que ver con un lugar o con el nombre, un título para el lugar. La iglesia tiene que ver con identidad. Entre más avanzamos en esta carta, nos daremos cuenta que ser iglesia tiene que ver con una misión. No solo se trata de voy a la iglesia, me siento y escucho y estoy ahí escuchando un buen consejo, una reflexión cada semana. Ser iglesia es ser parte de una misión. Sí, somos parte de un pueblo redimido, un pueblo sostenido por la gracia de Dios, pero también somos un pueblo comprometido con Cristo. Y eso es lo que tenemos que ver también durante esta mañana. El testimonio que Dios nos deja en su palabra a través de esta carta, de cómo esta iglesia, a pesar de los tiempos difíciles, no solo nace, sino que florece, no solo se funda, sino que se expande y lleva el evangelio a otros lados. Hermanos, debe resultar en aliento y en ánimo para nuestras vidas. La carta a los tesalonicenses no solo es un libro histórico. La carta a los tesalonicenses debería ser para nosotros un ánimo, un impulso, una dirección para lo que el Señor nos está llamando. Durante la mañana de hoy vamos a estar en la primera parte, solamente estaremos en el saludo de esta carta, el versículo número 1, capítulo 1 y versículo 1. Y en este versículo, con la ayuda del Señor, vamos a aprender en estos próximos minutos cómo la iglesia es una obra soberana de Dios.
Es una obra soberana de Cristo. ¿Y por qué necesitamos aprender esto? Bueno, para que todos nosotros entonces vivamos con gratitud por el llamado que Él nos ha hecho. Que todos nosotros, hermanos, salgamos de este lugar no solo entendiendo que esta iglesia es parte o es una obra soberana de Dios, sino que necesitamos además salir de este lugar completamente agradecidos de que Dios nos puso en este sitio. Además, al lado de tanta gente guapa. Las mejores mamás de todo Santa Tecla están aquí ahora. Pero no solo queremos estar agradecidos porque Dios nos ha hecho parte de su cuerpo, sino que además estemos completamente comprometidos con la misión de Dios a nuestras vidas. Esto es lo que anhelamos y es lo que queremos aprender juntos. Este versículo que veremos la mañana de hoy nos enseña que la iglesia es obra soberana de Dios. Y necesitamos aprender esto para vivir con gratitud por el llamado que nos ha hecho, pero además estar comprometidos con la misión que Él nos ha encomendado. Así es que quisiera pedirles que podamos ir ahí al capítulo 1 y versículo 1 de Primera de Tesalonicenses. Sí lo encontraron, ¿verdad? Ok. Dice esto la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Pedimos la bendición del Señor. Padre bueno, queremos agradecerte la mañana de hoy, el gozo y el privilegio que nos das de estar aquí juntos, pero además, Señor, ante ti, ante tu palabra, Señor. Padre, te rogamos que esta mañana todos nosotros podamos comprender el valor que para ti hay en la iglesia. Y entonces al comprender eso, que nosotros también podamos estar agradecidos a ti por hacernos parte de ella. Pero por otro lado, que despiertes en nuestros corazones el compromiso, Señor, de ser fieles al llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, el poder estar aquí y pedimos tu bendición para estos minutos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, en este texto quisiera que podamos observar juntos 5 verdades fundamentales sobre la iglesia. 5 verdades fundamentales sobre la iglesia y sobre su naturaleza misionera, sobre su naturaleza de evangelización. Quisiera poderlos mostrar rápidamente y luego iremos viendo uno a uno cada uno de estos. Número 1, quisiera que podamos observar cómo la iglesia es una obra de Dios y no de los hombres. Veremos eso ahí todo esto lo veremos en el versículo 1. La iglesia es una obra de Dios y no de los hombres. Número 2, también aprenderemos que la iglesia nace donde Dios quiere. Y eso muchas veces es donde menos nosotros lo esperaríamos. Número 3, veremos que la iglesia vive en una relación vital con Dios. La iglesia está conectada a Dios. Si no está conectada a Dios, no es iglesia. Número 4, también veremos que la iglesia necesita constantemente la provisión de Dios para poder subsistir. Y número 5, veremos que la iglesia refleja su origen, refleja su esencia al mostrar amor, al cumplir su misión y a mantener a Cristo como el centro. Déjeme hacer solo un breve panorama y recorrido por cómo surge esta carta y cómo surge esta iglesia. El apóstol Pablo, eso lo pueden leer ustedes luego en el libro de Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 17 fue nuestra lectura de esta mañana y ahí tuvimos un mejor entendimiento de cómo nace esta iglesia.
El apóstol Pablo va hacia Filipos, llega hasta Macedonia, comienza aquella obra extraordinaria y aquella iglesia en un río, comienza la iglesia en Filipos. Ahí está un grupo de mujeres y hombres. Pablo se acerca a ellos y comienza a testificarles el evangelio. Ahí nace primero la iglesia de Filipos. Y mientras esta iglesia está ahí sucediendo, el Señor usa al apóstol Pablo para establecer la obra del evangelio, para que el mensaje del evangelio sea proclamado ahí. Pero después de algún tiempo se forma un alboroto, porque el evangelio comienza a hacer que se caigan algunos negocios. Una bruja está ahí, se supone una divina está ahí, y el apóstol Pablo ordena que los demonios salgan de esa mujer, y entonces la mujer se le acaba el negocio, y habían hombres que recibían dinero por esto. Así es que arman toda una turba y expulsan al apóstol Pablo de Filipos. Cuando él sale de aquel lugar, se mueve en ese mismo camino a buscar otra ciudad en la cual proclamar el evangelio. Y así es como llegan a Tesalónica, una ciudad muy importante en aquel tiempo, una ciudad con una gran economía, una ciudad que servía como un canal portuaria, y entonces servía para conectar a Roma con otras ciudades, y entonces ahí había mucho dinero, obviamente había mucha perdición, una ciudad muy especial. El apóstol Pablo llega, y en el momento en que llega directamente va a la reunión, a la sinagoga, como acostumbraba a hacerlo. Las sinagogas se reunían todos los sábados, y cuando se reunían ahí se leía el Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo, cuando llega, no solo lee, sino que explica y les enseña a los judíos que están ahí reunidos cómo el Mesías del que la Escritura habla tenía que padecer. Y en ese contexto les explica y les enseña, pues ese Mesías del que está hablando acá la Escritura es Cristo, es Jesús. Muchos judíos que están escuchando se convierten, aceptan el mensaje del evangelio y se convierten. Y dice la Biblia con todo énfasis y claridad que el apóstol Pablo solo pudo estar 3 veces reunido con ellos en las sinagogas. O sea, aparentemente eso está diciéndonos que solo estuvo 3 semanas ahí. Y esas 3 semanas, cada sábado se reunía en la sinagoga para presentar el evangelio. Y durante la semana, seguramente moviéndose por los lugares, seguía discipulando y enseñando a otros y hablándoles del evangelio a otros. Después de 3 semanas, arman una turba. Algunos judíos comienzan a acusar a Pablo de no estar respetando al gobierno. Y dicen, estos hombres están diciendo que tenemos otro rey y que ese otro rey se llama Jesús. Así que alborotan a la ciudad esta gente, dice el texto en Hechos 17, que contrataron a unos ociosos. Y decía, qué interesante que toda la vida han habido ociosos. No es nuevo, hermanos. Siempre ha habido unos así. Pues fueron a contratar a algunos ociosos para ir a hacer alboroto. Hay marcha, hay que hacer una marcha. Así es que vamos todos a contratar gente y nos los llevamos al centro a hacer una marcha. Se llevaron a esa gente y empezaron a decir, queremos a Pablo, a Silas, fuera de esta ciudad. Porque donde quiera que han llegado, alborotan las ciudades y quieren hacer lo mismo con Tesalónica. Así que efectivamente las autoridades ordenan un allanamiento. Mandan al GRP y a toda la guardia de Tesalónica y llegan a la casa de un hombre que se llama Jasón. En esa casa Pablo y Silas habían estado hospedados, pero ese día no están ahí. Así que las autoridades llegan hasta la casa de Jasón, se meten ahí y al no encontrar a Pablo y a Silas, capturan a Jasón, a su familia y a los que estaban cerca. Se los llevan presos. Parece historia del Salvador esa, ¿verdad? Que no se someten.
para la cárcel todos. Y se lo llevan al Jasón y a todos a la prisión. Y cuando están ahí logran hablar y logran que paguen una fianza. Y por la fianza los dejan salir. Pablo y Silas están metidos en otro lado. Y dice la Escritura que el pueblo, los creyentes, decidieron sacarlos de la ciudad en silencio, sin mucho ruido, para que no los mataran. Además, Pablo y Silas venían, hermanos, con una penqueada que no se imaginan que les habían dado en Filipos. En Filipos salieron golpeadísimos, los maltrataron muchísimo, les dieron una golpiza y los metieron presos. Así que me imagino que debe haber sido muy doloroso ver a dos hombres de Dios, todos heridos, morados, sangrados, con chichones. No sé cómo será verse de esta manera, tan mal. Y entonces el pueblo está cargado diciendo, no queremos que le vuelvan a meter otra igual. Entonces lo sacaron de la ciudad. Ahora, necesitaba contarles todo esto muy rápido. Luego lo pueden leer bien. Pero ahora quiero decir esto. Cuando ellos se van de la ciudad, el apóstol Pablo se va de ahí, pero se lleva Tesalónica en su corazón. Porque él sabe que no pudo hacer toda la obra que estaba llamado a hacer. Él se va de ahí con un pesar en su corazón porque él no quería huir. A él lo han sacado, casi obligado, su pueblo cuidándolo. Pero al irse se va hasta la ciudad de Atenas y estando allá, su corazón y su mente está puesta tanto en la misión de Dios que agarra a Timoteo, un jovencito. Quizás pensó, Timoteo puede aguantar más palo que yo. Está más joven. Así que toman a Timoteo y le dice a Timoteo, ve a Tesalónica. Yo me imagino que cuando ellos se encuentran con Timoteo y le dicen, venimos de aquí porque Tesalónica, nos libramos pero por un pelito. Nos iban a agarrar y nos metían otra penqueada como en Filipos. Así es que gracias a Dios nos libramos. ¿Se imaginan que después de un par de días, el mismo Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tengo Tesalónica en la mente, pero yo no puedo ir. Y tampoco puedo enviar a Silas, porque ya no tenemos capacidad de correr tanto. Pero tú estás joven. Eso sería aquí como, Cristian y yo ya no podemos, pero aquí está Fer y aquí está Santi para que vayan a darle duro a ellos ahora. Bueno, Kevin también no está tan grande, ¿verdad? Que le dé también. Hugo, Cristian y yo lo veremos. Y le dice a Timoteo, Timoteo, quiero que vayas de nuevo a Tesalónica. Tengo la esperanza que esa iglesia aún no ha muerto. Él no sabe nada, no hay chats, no hay comunicación de nada. Así que Timoteo viaja hasta Tesalónica de nuevo, llega a aquel lugar y cuando llega se encuentra con que esa iglesia no solo no murió, esa iglesia está viva. Esa iglesia está encendida. Esa iglesia están hablando todo el tiempo de Dios, de Cristo, de la palabra, del evangelio, de la gracia. Tan encendidos están que le agarran a Timoteo y le dicen, Timoteo, ya que usted vino de parte de don Pablo, le tenemos esta lista de preguntas. Porque Pablo nos comenzó a enseñar, pero nos dejó a medias en varias cosas. Así que le tenemos todas estas preguntas. Cuando Timoteo recibe todo aquello, le dice, no estoy preparado, yo no he estudiado en IMED ni nada de eso todavía para poderles responder. Así es que mejor deme en todo esto y lo llevo con Pablo. Timoteo vuelve a viajar hasta Atenas. Se encuentran con Pablo. Y cuando se encuentran con Pablo, creo que Pablo se ha movido ya a Corinto, pero cuando se encuentran con Pablo, yo solo pienso,
Mientras leía esto y pensaba, decía, estoy seguro que cuando Pablo escucha el informe de Timoteo, su corazón se debe romper de emoción. Porque qué más razón de vivir tenía ese hombre que el evangelio fuera proclamado en las ciudades donde él era enviado por Dios. Además, no les conté esto, es que es difícil contar las películas así rápido, pero Pablo no tenía planes de viajar a Macedonia, a Filipos, ni al área de Tesalónica. Él no lo tenía en sus planes. Pero un día, mientras planea viajar hacia Bitinia, otra ciudad, él tiene una visión por la noche. Se le aparece un hombre macedonio y el hombre en su visión de noche dormido le dice a Pablo, ayúdanos, ven y ayúdanos. Así que Pablo cambió sus planes de ir hacia Bitinia y decide irse para esta región hasta llegar a Tesalónica. Claro que amaba esa ciudad. Claro que le importaba lo que ahí estaba pasando. Timoteo regresa, le da el informe y le dice, Pablo, esa iglesia está feliz, se siguen reuniendo, anuncian la palabra, están recordando el evangelio, te recuerdan. Pablo, con mucha emoción, de inmediato, toma papel, toma lápiz y escribe la carta que ahora ustedes tienen en sus manos. Escribe todo esto, no en capítulos y versículos como nosotros lo leemos ahora, lo escribe como una sola carta de corrido. Y le dice a Timoteo, Timoteo, toma esta carta y ponete el chaleco antibalas y ve de regreso para Tesalónica y llévales esta carta. Timoteo llega a Tesalónica, reúne a todos los hermanos, porque no les manda una Biblia, obviamente, les manda una carta. O sea, cuando Timoteo llega nuevamente a Tesalónica, llega con un solo papel que Pablo ha escrito, se para delante de ellos y les lee lo que nosotros justamente acabamos de ver. Pablo, Silvano y Timoteo, ay hermanos, a la iglesia de los tesalonicenses. Suena tan fácil, la iglesia de los tesalonicenses, sin pensar todo lo que hay detrás, todo lo que sucedió y todos los peligros y toda la aflicción y todas las lágrimas y todas las corridas y todas las angustias que sucedieron para que llegara a cumplirse el decir la iglesia de los tesalonicenses. Pues dentro de ese contexto, con esa historia, con este pensamiento en mente, yo quisiera que podamos observar muy rápidamente en este texto 5 verdades fundamentales acerca de la iglesia, que está revelado ahí en el capítulo 1 y versículo 1. A una iglesia que fue nacida en conflicto, una iglesia joven, pero muy firme, una iglesia enfrentando persecución, pero llena de gozo, una iglesia afirmada por el poder de Dios. Qué emoción es poder pensar en esto. En este versículo 1, este saludo inicial, veremos estas 5 verdades fundamentales que definen lo que realmente es una iglesia. Miren, la primera verdad fundamental que está aquí declarado es que la iglesia, número 1, la iglesia es una obra de Dios, no de hombres. Y digo esto porque cuando comienza el texto diciendo Pablo, Silvano y Timoteo, bueno, necesitamos entender un poco quiénes son estos hombres, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo. La autoría de esta carta se atribuye a estos 3, aunque sabemos que verdaderamente debe haber sido Pablo quien principalmente está escribiendo, pero menciona también a Silvano, que es Silas, el mismo Silas, y Timoteo lo menciona porque los 3 eran sumamente conocidos para la iglesia en Tesalónica. Pablo y Silas porque fundaron la iglesia. Timoteo porque, como ya les conté, había ido para recibir el informe y para escuchar un poco de lo que estaba pasando entre ellos.
Timoteo había sido enviado posteriormente. El líder reconocido de ahí era Pablo. Pero el respeto era para los tres, porque los tres habían traído esta gran ayuda para la ciudad. Lo cual en un sentido también es hermoso, porque nos recuerda que la iglesia al fin y al cabo no gira o no debe girar alrededor de una persona. El pastor Cristian nos explicaba ahora temprano en la escuela dominical cómo la iglesia no está dirigida o no debe ser dirigida por una sola persona, sino que al fin la iglesia es un equipo. Ahora, Pablo, Silvano y Timoteo, ¿eran superhéroes? Pablo, Silvano y Timoteo eran personas perfectas, intocables, ángeles hechos hombres. No. Y eso es en verdad lo hermoso, lo más lindo de lo que vemos acá. Pablo, Silvano y Timoteo eran hombres comunes. Eran personas como cualquier otra, de carne y hueso, con debilidades, con pasado, con temores. El nombre de Pablo, su traducción, Pablo significa pequeño, y Pablo, todos sabemos, era un reconocido perseguidor de la iglesia. Era un hombre dedicado a matar, si era necesario, para callar a los cristianos. Pablo era un hombre que también había sido muy religioso, y aunque era sumamente religioso, era una persona completamente ciega espiritualmente. La Biblia nos presenta a Pablo anteriormente como un hombre violento, como un hombre soberbio. No sé por qué, pero tengo esta imagen de él en la parte previa a convertirse como un hombre gruñón. Pero además, un declarado enemigo de Cristo. Ese era Pablo. Si pensamos en Silas, bueno, Silas era un profeta, pero también era un hombre que había atravesado por mucho, un hombre que había atravesado también por prisiones, por golpes, un hombre que había pasado muchas noches difíciles también. Y si pensamos en Timoteo, el joven Timoteo, era muy jovencito. Timoteo significa el que honra a Dios. Su nombre es compuesto por Timo, que es honrar a Dios, y Teos, que tiene que ver con Dios. Su nombre significa el que honra a Dios. Era muy joven, pero dentro de su juventud estaba lleno de timidez, de inmadurez. A veces hasta se presenta como alguien un tanto enfermizo. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué estoy tratando de sacarles manchas a Pablo, a Silas y Timoteo? Porque quiero explicarles que eran personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros. ¿Y cómo es entonces que pueden estar ahora escribiendo una carta con su autoría a una iglesia y está dentro del canon de la Escritura? ¿Qué es lo que hizo la diferencia en ellos? El Evangelio. ¿Qué es lo que los capacitó a estos hombres? El Evangelio. ¿Qué es lo que marcó esta valentía en ellos? El amor de Cristo. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 14. Si alguno lo puede ver, buscar rápidamente, o si no, anótenlo y luego lo pueden leer. Pero si yo se los leo acá, dice el apóstol Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué más dice? Esa expresión es tan hermosa, nos constriñe, el amor de Cristo nos constriñe. Ese constriñe transmite la idea de que nos presiona, nos envuelve, nos impulsa. Entonces vean,
Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14, perdón. Segunda de Corintios 5:14. Ajá. ¿Sí? ¿Ahora sí lo vieron? Ok. ¿Se dan cuenta de esto, de esta obra tan hermosa de Dios? El amor de Cristo no solo nos salva. Es seguro que todos nosotros estamos acá porque el amor de Cristo nos alcanzó, ¿no es cierto? El amor de Cristo, dice la Escritura, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, el amor de Cristo nos salva. Pero de acuerdo a este texto, el amor de Cristo no se queda en salvarte. No acaba su obra cuando nos salvó. El amor de Cristo además nos constriñe, quiere decir, nos impulsa, nos empuja, nos presiona de una manera que no nos podemos negar. Nos impulsa a una vida diferente, nos impulsa a una vida nueva. Constriñe, transmite la idea de dominar, nos domina, nos controla por dentro. ¿Qué es lo que impulsó a alguien como Pablo, Silvano y Timoteo, que tenían una vida completamente diferente, ahora a hacer la obra de Dios? Bueno, lo que los impulsa es el amor de Cristo. Es asombroso. Cristo salva voy a tomar a Pablo, pero estoy pensando en los tres. Cristo salva a Pablo, luego lo toma a Pablo de donde estaba y lo lleva hasta un camino en específico. Luego ahí lo quebranta, lo limpia, lo purifica y luego lo pone en un lugar, en un solo camino. Y luego hace lo mismo con Silas y hace lo mismo con Timoteo. Toma a estos tres hombres de contextos diferentes, de edades diferentes, de preparaciones diferentes, de ideas diferentes, los toma por separado, los prepara cada uno, los quebranta cuando es necesario, los limpia y después los pone juntos. ¿Para qué? Para que anuncien el evangelio y lleven la obra de Dios adelante. No sé cómo lo están logrando ver, pero a mí me parece tan asombroso. Me parece tan espectacular cómo Dios obra. Cuando Él quiere hacer iglesia, Dios hace exactamente eso. Ninguno de nosotros es un Pablo o un Silas ni un Timoteo, pero cada uno de nosotros tiene una historia, ¿no es cierto? Mira el que está al lado, algunos más pecadores que otros. Algunos con más notoriedad su vida de pecado que otros. Pero se dan cuenta que el común que tenemos todos nosotros acá es que el amor de Cristo nos alcanzó, nos llamó, nos tomó de diferentes lados, en diferentes contextos. La mayor parte de nosotros quizá no tendríamos oportunidad, si no fuera por Cristo, de estar unidos acá como un solo cuerpo. Porque no compartimos o edades o locaciones geográficas, no vivimos cerca, no trabajamos en lo mismo, no hacemos muchas cosas que nos unieran, pero el amor de Cristo nos unió. ¿Se dan cuenta que la iglesia es una obra de Dios? No es un plan estratégico de hombres. No tiene que ver con una planificación humana. ¿Se dan cuenta? Y hermanos, espero que valoren esto en su corazón. ¿Se dan cuenta que usted no está aquí por accidente? ¿Se da cuenta que usted no llegó a esta comunidad al azar? No era que no aplica para ninguno de nosotros de yo pasando iba.
si solo prestamos atención a cada aspecto y vamos llevando como una línea, un hilo, ¿verdad? Vamos llevando este hilito, nos daríamos cuenta que al fin y al cabo, este lugar en el que estamos reunidos el día de hoy, esta iglesia en la que estamos reunidos ahora, no nace de hombres. Es Dios quien nos trajo acá. Dios de alguna manera cambió nuestros caminos, nos salvó y luego nos plantó acá. La iglesia de Cristo en general, pero muy específicamente nuestra iglesia local, es una obra de la gracia de Dios. Esta iglesia no es resultado del esfuerzo humano. Así como Dios puso a Pablo en Tesalónica, Dios le puso a cada uno de ustedes, a mí, acá. ¿Y cómo deberíamos responder a eso nosotros entonces? ¿Cómo deberíamos responder al entender que Dios nos ha colocado en un específico lugar? Bueno, creo que debería haber mucha gratitud en nuestros corazones, ¿no creen? Deberíamos de adorarle con mucha reverencia y por supuesto con una disposición a Él. Si Él fue tan misericordioso para traernos a este pueblo, para unirnos en un solo cuerpo, ¿cómo nosotros no vivir para Él? Ahora, no solo es asombroso, ¿quiénes fueron enviados ahí, hablando de Pablo, Silas, Timoteo? También es curioso dónde Dios decidió plantar su obra. Y eso nos lleva a ver la segunda verdad fundamental de la iglesia. Y es que la iglesia nace donde Dios quiere. La iglesia nace donde menos nos podríamos esperar. El versículo comienza diciendo, Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Bueno, aunque no parezca, esa frase creo que tiene mucho peso, mucho más peso del que aparenta. Hablar de Tesalónica traía muchos recuerdos, rostros específicos para Pablo, para Silvano o Silas. Seguramente recuerdos agradables, porque ahí conocieron a este grupo de hombres que amaban al Señor. Pero Tesalónica como tal, si nosotros hubiésemos conocido Tesalónica en los tiempos de Pablo, estoy seguro que ninguno de nosotros hubiera votado para que ahí se fundara una iglesia. Porque podrían haber muchos otros lugares menos conflictivos para hacer iglesia. Tesalónica era una ciudad muy importante, una ciudad muy valiosa, conectada con muchas regiones, pero Tesalónica era una ciudad llena de idolatría, era una ciudad completamente pagana, una ciudad con una inmoralidad enorme, era una ciudad perdida, como que aquí dijéramos, no sé dónde. Los Urdes, por eso están ahí todos. Tesalónica era una ciudad completamente rendida a la idolatría. Se destacaba por su gran comercio, por su cultura, pero también se destacaba por tener una ciudad llena de corrupción moral. Ahora, ¿se dan cuenta de lo bello que esto es? Porque a pesar de ser la peor ciudad, humanamente hablando, Dios escogió esta ciudad para plantar ahí una iglesia. Dios trajo ahí una iglesia. No en Jerusalén, no decidió levantar una iglesia en una comunidad religiosa, en una ciudad muy religiosa, muy tranquila. Dios decide llevar su evangelio a una ciudad pagana, una ciudad política, una ciudad impía.
donde iba a haber mucha persecución, donde iba a haber mucho ataque. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, porque la iglesia no nace donde los hombres quieren o donde resulta más cómodo o agradable. La iglesia precisamente es levantada donde Dios quiere establecer su obra. Y a veces esto será en medio del mayor caos. A veces esto tendrá que suceder en medio de los lugares menos recomendados humanamente, porque Dios debe mostrar su gracia y mostrar que su gracia no tiene límites. En un sentido, eso explica por qué nosotros estamos aquí reunidos ahora. Ahora, vean en las palabras del apóstol Pablo que él no dice a los creyentes que están en Tesalónica. En el versículo no dice a los creyentes que están en Tesalónica. Él dice a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Es que no es que habían un grupito de creyentes en esa ciudad. No, lo que está diciendo es que Dios tomó a ciudadanos comunes de esa ciudad y los transformó por completo para convertirlos en su pueblo. Así que en medio de la gran hostilidad, en medio de la persecución en la que querían linchar a Pablo, Dios ahí levantó una comunidad de santos. Lo que quiere decir es que en medio de toda la confusión que había en aquella ciudad, Dios brilló ahí con su luz. Ahí nació la iglesia. Gloria a Dios por eso. Porque la iglesia nace donde Dios quiere. No funciona de acuerdo a nuestra lógica. Y esto nos recuerda una verdad enorme y poderosa para nosotros. Dios no necesita ambientes ideales para hacer su obra. Él no necesita que las condiciones sean favorables, que el terreno sea adecuado. La Escritura nos ha enseñado que Él puede traer vida donde todo está muerto. La Escritura nos ha enseñado cómo Él puede hacer iglesia y traer luz donde antes solo había oscuridad. Si Dios pudo levantar una iglesia en Tesalónica, nuestra ciudad tiene todavía esperanza. También vivimos en medio de una sociedad llena de ídolos, llena de confusión, llena de inmoralidad, cada vez más presionada por la cultura. Tan presionados por la cultura que era difícil ahora estar aquí porque había un partido. Eso es una presión alrededor. Pero lo que vemos es el evangelio. Yo porque no encontré quien viniera a predicar, no porque yo estaba viendo a quién mandaba. Pero el evangelio nos muestra entonces que sigue siendo poder de Dios. Que cuando el evangelio llega a una vida, pone a Cristo en un lugar preeminente para el cual nada le compite. Así que hemos visto con gran emoción quiénes fueron los enviados, Pablo, Silvano y Timoteo, pero además a dónde fueron enviados es a la iglesia de los tesalonicenses. Pero luego nos dice otra cosa hermosa este versículo, otra verdad fundamental acerca de la iglesia. Y es que la iglesia vive en una relación vital con Dios. Miren cómo continúa el versículo. Dice la iglesia de los tesalonicenses. Y aquí hay algo muy curioso, porque dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No dice simplemente, como normalmente lo hace en otras cartas, a la iglesia de los tesalonicenses que se reúnen en tal ciudad. Eso es como normalmente aparece en otras partes, en otras cartas. Pero acá lo escribe diferente y dice, es la iglesia que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Saben que esta expresión no se repite en ninguna otra de las cartas.
Todas las cartas de Pablo comienzan con este saludo. El apóstol Pablo a los fulanitos que están en tal lugar, a los creyentes, a los santos que están en tal lugar. Pero aquí lo hace de manera diferente. Aquí dice a los que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y eso puede parecer solo unas palabritas más, pero sabemos que en la Biblia ninguna palabra está puesta de más. Hasta la última palabra ha sido inspirada por Dios. Y lo que está diciéndoles acá a esta iglesia, y lo que nos dice esto a la iglesia cristiana real, es que no solo se trata de la ubicación geográfica, es su ubicación espiritual. La iglesia no se define por el local donde funciona, por si está bajo una denominación, no se define por quiénes son los pastores, no se definen aún por la cultura que tienen. La iglesia solo puede estar definida porque está unida, verdaderamente unida con Dios Padre y el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? Primero que nada, creo que es hacer una inmensa distinción entre ese grupo de creyentes y cualquier otro grupo religioso. Porque ahora mismo, a esta hora en que estamos aquí reunidos, hay muchísimas reuniones religiosas. Pero no todas esas reuniones religiosas están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Lo primero era marcar una distinción. Esa distinción, es decir, están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, lo que está expresando es, no están bajo condenación, no están bajo rebeldía, no están en el mundo. Todo lo contrario, ustedes están bajo la gracia, bajo la reconciliación. Ustedes no están en el mundo, ustedes están en Dios. Hay toda una doctrina profunda y hermosa cuando se trata acerca de la unión con Cristo. Es uno de estos grandes misterios hermosos en Escritura. Entender que los creyentes no es que caminamos al lado de Cristo, no es que estamos por días andando con Él. Los creyentes estamos, la esfera nuestra es en Cristo. No es que tengo alrededor una pita y como que estoy en este marco y cuando me salgo de acá de la iglesia me salgo de Cristo. No es que tengo días en los que ando más cerca y estoy dentro, pero a veces ando con un pie afuera y entonces me estoy perdiendo un poco. No. Lo que este versículo dice es que la iglesia de Cristo en la esfera está completamente en Él. No vivimos fuera de Él, no estamos fuera de Él. Estamos en Él. Hermanos, eso lo cambia todo. A veces creo que nos hace demasiada falta entender verdades como estas. Ser parte de la iglesia significa que estamos en Él. Él no se va de nosotros. La semana pasada el Señor nos mandó un gran recordatorio a través del Salmo 121. Un gran recordatorio de que Él siempre está guardándonos. No se va, no se separa, no puede porque estamos en Él. Esto es ser iglesia. La identidad nuestra no está en nosotros, no está en lo que hacemos. La identidad nuestra está en Él. Todo lo que hacemos, nuestra existencia, nuestra seguridad, nuestro propósito, todo está basado en Él. Lo importante no son nuestros logros, no es lo que alcanzamos, todo está en Él. Esto significa que la manera en que nos relacionamos con Dios, con Cristo, no es a través de una manera religiosa. No es religión, es una relación. No servimos y hablamos a un Dios distante, a un Dios indiferente a nosotros.
No necesitamos vivir diciéndole, Señor, ven, ven, ven. Estamos en Él. Somos suyos. No se trata de que venimos a la iglesia para aquí encontrarnos con Dios. Creo que eso es como esos clichés que a veces hasta se dicen y ni se razona. Vamos a la iglesia para encontrarnos con Dios. Bueno, realmente estamos en Él. La iglesia no es un evento al que asistimos. En Cristo tenemos una relación viva, compartimos con Él como cuerpo. Una verdad fundamental entonces es que la iglesia depende completamente de Cristo. Él es la fuente que nos sostiene. Si no está una iglesia en Cristo, no es iglesia. Ahora, no quiero dejar pasar un detalle que quisiera que todos puedan valorar. Cuando aquí dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, es interesante que el apóstol Pablo, con toda intención, no hace una diferencia. No pone Dios Padre aquí arriba y Cristo abajo. Cuando ustedes lo ven esto, bueno, en nuestro idioma, pero cuando lo ven en el original, los pone como iguales. En Dios Padre y el Señor Jesucristo como uno solo, lo cual trata de expresar el apóstol Pablo que Cristo es Dios. Lo que está diciendo es Cristo y el Padre están igual, son uno solo. La iglesia no solo está en Dios, es Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey. Jesús es colocado al mismo nivel que Dios Padre, como una clara señalamiento de su divinidad. Cristo es el Señor. Así que, hermanos, la iglesia real no solamente es un grupo de personas reunidas porque tiene ideas parecidas. La iglesia real no es una institución humana o un club espiritual donde venimos a animarnos y terapiarnos acá cada semana. La iglesia es una comunidad que vive unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Esto es lo que nos une. Y esto debería traernos consuelo. Pero otra vez, esto debería traernos responsabilidad. Porque si estamos en Dios, nuestra manera de vivir debería reflejar esa unión. Nuestra conducta diaria debería reflejar que yo estoy unido a Dios. ¿Cómo se transforma la vida de una persona cuando se casa, verdad? Costumbres, hábitos, en buen sentido, libertades, no se goza de lo mismo, porque ahora está unido a una persona. Ahora su vida depende de esa relación. Todo se cambia, su forma de pensar, de hablar, planes. Igualmente debería de ser afectada nuestra vida el pensar, estoy unido a Dios. Esto debería llevarnos a pensar no solo en la parte buena, no estamos solos, no estamos a la deriva, Él siempre nos guarda como lo aprendimos. Esto debería llevarnos a transformar nuestra manera de actuar, responder, nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestras palabras. Estamos en Él. Entonces ya hemos visto que la iglesia está en Dios, unida al Padre, tiene una nueva identidad, pero lo que nos